días, sean bienvenidos a este su canal donde aprendemos juntos la palabra de Dios. Hoy en este nuevo video que estoy subiendo vamos a hablar un poco de la Semana Santa. Hoy que estamos en estos días, ¿verdad? Donde se para toda actividad. Vamos a ver por qué se para toda esta actividad a nivel secular. Por qué es tan importante la Semana Santa para los cristianos y qué realmente es de lo que se trata. Amén. Vamos a ver un poco del trasfondo. Vamos a abrir con este tema diciendo lo siguiente: la Semana Santa es la fiesta cristiana que recuerda cada año los últimos momentos de Cristo en esta tierra, la pasión, la muerte, pero también la resurrección, desde que llega a Jerusalén montado en un burrito hasta que es procesado, muerto, enterrado y resucitado, como lo veremos a continuación. Es muy interesante este tema de la Semana Santa, ya que Cristo vino a esta tierra, ¿verdad? Con un propósito, el propósito de que todos fuéramos salvos y que nadie se perdiera. Pero vamos a entender un poco más qué es lo que realmente la Semana Santa, ¿verdad? Y para esto vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Marcos 11, del 1 hasta el, ¿qué les parece si leemos hasta el 11? Dice la palabra de Dios, dice: la entrada triunfal en Jerusalén. Cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y Betania frente al monte de los olivos, Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego se lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y unos de los que estaban ahí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén, en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Amén. Vamos a entrar en este tema. Entramos primeramente con la entrada triunfal de Jerusalén. La Semana Santa es cuando la humanidad vuelve hacia el pasado 2000 años, para recordar que Jesucristo en la cruz se entregó en la cruz y pagó por los pecados de todo aquel que se arrepiente y le sigue. En la entrada triunfal en Jerusalén empezó lo que sería un antes y un después para toda la humanidad. Esto es lo que acabamos de leer apenas acá. En la entrada triunfal de Jerusalén empezaba lo que sería un antes y un después para toda la humanidad. Aunque para los judíos era absurdo que Cristo fuera el rey que ellos esperaban, porque esperaban un rey que les diera lo que ellos querían terrenalmente. Ellos esperaban un rey, ¿verdad?, que los sacara de la esclavitud, pero lo que ellos no entendían, que Cristo vino a sacarnos de la esclavitud espiritual, y eso es algo mucho más, ¿cómo les puedo entender? Mucho mejor que lo terrenal. Esto es lo que los judíos no entendieron, por eso lo crucificaron. Sin embargo, Cristo vino a morir para dar la vida eterna, y el reino de Cristo no es terrenal, sino celestial. Esto es lo que no entendían los judíos. Los judíos esperaban a un gobernador, a un político, a alguien poderoso, ¿verdad?, que los pudiera liberar de la esclavitud y que pudiera darles lo que ellos necesitaban terrenalmente. Pero lo que ellos no entendían, que Cristo había venido a salvarlos, pero para que se arrepintieran de sus pecados y darles la vida eterna. Venía a salvarlos espiritualmente de la muerte eterna, del castigo eterno. En el versículo 9 del capítulo 11 de Marcos dice que los que iban adelante de él y los que iban atrás daban voces: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ciertamente decían la verdad, porque Él es el Hijo de Dios. Ciertamente estaban diciendo una verdad absoluta, ¿verdad?, que Él era el Hijo de Dios. Por eso decían: Hosana, Hosana, el nombre que, bendito es el que viene en el nombre de Dios. Amén. Esta Semana Santa es apartada de todo el año para celebrar la pasión de Cristo. Empieza el Domingo de Ramos en la entrada triunfal, como ya lo leímos, en un burrito a Jerusalén. Así empieza la entrada triunfal de Cristo en el famoso Domingo de Ramos, y termina con la crucifixión. Sin embargo, cuando los judíos lo crucificaron en esa cruz, no quedó ahí. Eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta, que no quedó ahí.
Ellos pensaron que ya había terminado todo ahí, pero porque después de 3 días, Cristo resucitó y demostró que venció a la muerte para darnos vida eterna. Eso es lo que realmente vino a Cristo, a darnos vida eterna. Y por eso no terminó ahí con la crucifixión, sino el tercer día Él resucitaría. Vamos a Lucas 24. Vamos a ver lo que dice Lucas 24 para darnos cuenta de lo que estamos hablando, ya que Cristo vino a esta tierra, ¿verdad?, para salvar lo que se había perdido y entró en esa entrada triunfal en Jerusalén, ese burrito, pero ese sería el comienzo apenas de lo que sería el Cristo glorificado, amén. Vamos a leer Lucas 24, dice la resurrección, dice el primer día de la semana, muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí separaron junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Con esto nos damos cuenta que en la crucifixión, ¿verdad? Después de esa entrada a Jerusalén, después de 7 días, después de que lo crucificaron los judíos, ya no estaba en esa cruz, sino que había resucitado, como dice la palabra de Dios. Amén. En la entrada triunfal en Jerusalén empezó lo que sería un antes y un después para toda la humanidad. Y aunque para los judíos era absurdo esto, pero para los que estamos ahora en Cristo sabemos que es algo glorioso y algo maravilloso porque sabemos que Cristo está vivo. Amén. Es algo sobrenatural e increíble el impacto que tuvo y sigue teniendo la vida de Jesucristo, que marcó la historia con un antes y un después. Es tan importante que en el mundo o secularmente hasta los que no creen tienen días de descanso. Y esto no se acaba aquí porque también en Navidad se celebra su nacimiento. Es tan impactante y algo sobrenatural, ¿verdad? La venida de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra que marca un antes y un después, un antes de Cristo y un después de Cristo, pero no solo eso, sino también es el único personaje que se celebra en Navidad. Es la única persona en todo el mundo universalmente, ¿verdad? Que separan las actividades como en Semana Santa y se apartan esos días para rendirle culto y también en Navidad para celebrar su nacimiento. Amén. En la Semana Santa o Semana Apartada, todos guardan días para recordar estos acontecimientos, pero lo más impactante es que Jesucristo, el Hijo de Dios, bajó del cielo para traernos salvación y vida eterna. Y esto lo dejamos claro que no trajo otra religión, porque la religión es buenas obras más Dios. Las religiones te dicen que hagas buenas obras más Dios, más Cristo, ¿verdad? Al recibirle sabemos que es salvación por gracia. Solamente necesitamos arrepentirnos de corazón y en Él estamos completos y no necesitamos la religión porque no es por obras para que nadie se gloríe. El sacrificio de Cristo en la cruz fue suficiente. Si nosotros le reconocemos como único y suficiente Salvador, tenemos la vida eterna. Solamente hay que seguirle y obedecerle. La razón de la venida de Cristo a este mundo fue y es para todo aquel que crea en Él y tenga la vida eterna, como nos lo dice Juan 3:16. Amén. Solo a través de la muerte de Cristo en esa cruz era la única forma de satisfacer la justicia de Dios, de un Dios santo y sin pecado, ya que nosotros sin Dios estamos perdidos y condenados por estar infectados por el pecado. Nosotros sin Cristo estamos perdidos y de hecho somos enemigos de Dios cuando nos acercamos hacia la cruz, hacia Cristo, ¿verdad? Cristo nos reconcilia con el Padre y nos da esa nueva vida y nos justifica para que tengamos una vida eterna. Sin embargo, cuando recibimos a Cristo, nuestros pecados son lavados y somos redimidos y pasamos de muerte a vida. Todos los cristianos no solamente debemos recordar esta semana, debemos de recordar esta semana a Cristo, sino lo contrario, todas las semanas del año deben ser santas y apartadas para su servicio y dar un buen testimonio con nuestras vidas que Cristo cambia, salva, restaura y nos da una nueva vida. Para los que no le conocen, estas semanas son solo vacaciones, pero la verdad es que Cristo sigue teniendo los brazos abiertos para todo aquel que está perdido
Venga Él, Cristo lo recibe. Amén. ¿Celebras tú más la Semana Santa? Yo antes sí lo hacía, la verdad, porque yo no sabía en mi ignorancia que era la Semana Santa. Yo nomás sabía que separaban los días y que era tiempo de festejar, pero no sabía que festejaban la realidad. Iba conforme con lo que decía el mundo, con las tradiciones o nomás por seguir lo que sigue el mundo, muchas veces por ignorancia también nos vamos perdiendo más y más. Yo sí lo hacía. Estos días personalmente yo me emborrachaba, me drogaba y hacía cosas que eran lo contrario de lo que tenía que hacer. Y lo hacía por ignorancia, pero alguien me predicó a Cristo y cambió mi vida. Yo hoy ya sé lo que significa la Semana Santa. Ahora sé que Cristo vino a morir en esa cruz y a resucitar para que yo y todos los que le reciben tengan la vida eterna. Vamos a ver qué dice Lucas 23, del 38 al 43, para entender un poco más esto. Lucas 23. Vamos a leer Lucas 23, del 38 al 43. Amén. Leemos Lucas, dice, y había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos, nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que estarás conmigo en el paraíso. Amén. Cuando reconocemos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador y reconocemos que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, esta es la promesa que Él nos da. Y a eso vino, ¿verdad? A salvar lo que se había perdido, porque aún ese ladrón, ¿verdad? Ese malhechor que ya estaba con Él en un lado, ¿verdad? Reconoció Él que Él era el Cristo, el Hijo de Dios. Y Dios tuvo misericordia de Él y también así tiene misericordia de nosotros. Cuando Jesús entró a Jerusalén montado en un burrito, todos le reconocían como el Salvador. Sin embargo, la mayoría de la gente no sabía realmente quién era Jesucristo y solo seguían una costumbre, pero el punto es que desde la entrada triunfal hasta la resurrección de Jesucristo fue para que nosotros fuéramos salvos, ya que Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Con esto podemos entender que Cristo se dio por nosotros en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. Acerquémonos a Él para alcanzar oportuno socorro. La Semana Santa es para voltear hacia Cristo y glorificarlo y pedirle que nos ayude a vivir conforme a su voluntad. Festejamos la Semana Santa porque nuestros pecados han sido perdonados al reconocerlo como único y suficiente Salvador. Valoramos el sacrificio y valoramos que es el Hijo de Dios. Ahora vamos a orar. Te damos gracias, Señor, en esta oración. Señor, ayúdanos a conocer más de ti, a reconocer y valorar lo que hiciste por nosotros para que no nos perdiéramos en el pecado. Te pedimos, Cristo, que nos ayudes para poder llegar a ti. Ten misericordia de nosotros y que todo lo que hagamos desde hoy sea para agradarte a ti, Señor, y no agradar las tradiciones del mundo. Ya no queremos vivir como antes, queremos ser renovados, que tu Espíritu Santo nos guíe por el camino de la verdad, que eres tú. Amén. Dios les bendiga este día. Sigan hacia adelante con Cristo. Nos vemos en un video nuevo. Hasta luego.